Bueno, Gabriel, ahora sí la bienvenida. Y por ahí preguntarte algo un poco, no queremos meternos tanto en cuanto a la invasión, lo específico, sino un poco los orígenes o las tensiones que llevaron a este conflicto para entenderlo, ¿no? Y por ahí la actualidad del conflicto en sí respecto a otros actores de la economía y la política internacional. Por eso, por ahí a mí se me ocurría arrancar con esta pregunta que está más orientada a la cuestión de tantas sanciones impuestas a Rusia, ¿sí? Tanto en hidrocarburos como en el comercio, también esta confiscación de bienes que está ocurriendo, que desde ya es bastante polémico, ¿no? Porque algunos sí, otros no. Preguntarte, China, ¿qué lugar puede llegar a ocupar? O en realidad, Rusia, ¿qué puede ir a buscar a China para sostener un poco más en el tiempo este conflicto? Bueno, ¿cómo andan? Ante todo, un gusto Bienvenido. estar acá. Sí. Incluso he citado una entrevista que me hicieron ustedes en enero del año pasado, Sí, lo vio en tweet. que Sí. justamente advertíamos ya de que se iba a poner brava la cosa en Ucrania con la asunción de Biden. Así que bueno, ya me siento como en casa. Dicho esto, bueno, a ver, el conflicto este en términos técnico-militares, por así decirlo, o sea, cuando pasa un conflicto a un momento de enfrentamiento técnico-militar, tenemos que ubicarlo en 2014, ¿no? Si bien bajo un formato híbrido, en el sentido que no interviene directamente tropas rusas en territorio ucraniano, pero lo cierto es que después del golpe contra Yanukovych en 2013, el golpe pro-occidental y el Euromaidán, sostenido también y apoyado por protestas de los sectores pro-occidentales en Ucrania, que son muchísimos, sobre todo en el oeste, ¿no? O mayoría en el oeste de Ucrania. Después de ese golpe que destronó a Víctor Yanukovych, que era el partido de las regiones, ese partido más filorruso, del sureste, esas regiones más prorrusas, lingüísticamente rusas, culturalmente rusas, digamos, históricamente más ligadas a Rusia. Entonces, después de eso, y después del referéndum en Crimea que le otorgó la legitimidad, por así decirlo, aunque no reconocida obviamente por Occidente, pero lo que consolidó el dominio ruso sobre Crimea, se dispara esta guerra civil en el Donbass, en Donetsk y Lugansk, donde los insurgentes de estas repúblicas populares separatistas son apoyadas indirectamente por Moscú, ¿no? Esta guerra civil, en esta Ucrania fracturada. Desde ahí vemos sanciones a Rusia muy fuertes. Pero el gran cambio, y que uno empieza a ver justamente, y esto tiene que ver con la pregunta, hice este rodeo por eso, es que ese conflicto que para mí dispara lo que yo defino como una guerra mundial híbrida y fragmentada Sí. a partir de 2014, porque se empieza a involucrar grandes potencias, bueno, después podemos profundizar un poco en este concepto, como parte de esta transición de poder, acelera a su vez las alianzas China-Rusia y los acuerdos China-Rusia. Acuerdos que ya habían empezado en 1997, en el mismo año que empieza la expansión de la OTAN, fíjense. Y en ese acuerdo, en ese momento ya empieza un acercamiento China-Rusia. Después se consolida en 2001 con la Organización para la Cooperación de Shanghái, primera institución de... Después lanzan en conjunto los BRICS, ¿no? En 2009, después de la crisis del 2008, que golpeó Occidente, lanza China y Rusia esta entidad, ¿no? De Brasil, Rusia, India, China y después Sudáfrica, como decir, potencias emergentes que se levantan. Y después, justamente post 2014, fíjense que se profundiza esta Organización para la Cooperación de Shanghái, entre India y Pakistán. Hay un acuerdo entre Rosneft, la empresa petrolera rusa, Gazprom, la de gas, entonces la otra la petrolera, estatal, por 270 mil millones de dólares para proveer hidrocarburos a China. También también va relacionado con el intercambio de gas. Se empieza a multiplicar el comercio. Juntos también empiezan a idear esta cuestión de una arquitectura financiera distinta, ya previendo esta posibilidad de que Occidente, Estados Unidos lo saque del SWIFT y que, bueno, la hegemonía todavía que tiene el dólar, a pesar de la crisis de hegemonía de Estados Unidos, pero ese poder importante que tiene a nivel monetario financiero no le afecte tanto. Y bueno, y ese colchón estratégico que le da China a Rusia, pero que también China necesita, es una relación de interdependencia, vemos que desde 2014 en adelante se expande, se profundiza y de hecho logra
avanzar en un bloque ahí, una articulación euroasiática contrahegemónica importante. Un último dato de esto es que en 2021 se incorpora a Irán, a la Organización para la Cooperación de Shanghái, a la nueva Ruta de la Seda. Nueva Ruta de la Seda que China lanza en 2013 después de reunirse con Rusia, cuando Rusia también lanza la Unión Económica Euroasiática. Es decir, es un proceso muy fuerte y bueno, justamente China a Rusia le da el colchón estratégico que necesita para soportar las sanciones y ir a un conflicto donde a primera vista parece un conflicto Rusia-Ucrania, pero que en realidad se articula y un conflicto de fractura en Ucrania de guerra civil, ese conflicto interestatal y después un conflicto más global entre potencias, donde además la segunda y tercera potencia militar, China-Rusia, Sí. están unidas Claro. en el corazón de la gran masa continental euroasiática, lo que no es poca cosa, ¿no? Sí, yo me quedé pensando en esta cuestión de la construcción de una arquitectura financiera diferente. Y justamente estos días cuando, bueno, se anunció lo de sacar las empresas rusas del SWIFT, ¿no? Que esto, digamos, tiene un impacto muy fuerte en el comercio internacional ruso. Bueno, se empezó a ver esta cuestión de decir, bueno, China empezó, no recuerdo bien cómo era la noticia, pero bueno, que empezaba a comerciar petróleo con Rusia mediante yuanes, y que no sé, me acuerdo que otro país también empezaba a decir, bueno, comerciar... La India. Claro, India, comerciamos también en otras Están monedas. estudiando la posibilidad. Bien, entonces se abre un marco y aparte son economías, digo, son potencias emergentes, son economías muy grandes. Entonces ahí empieza, si se quiere, a ver, digo, con esto se debilita la posición de Occidente, de Estados Unidos, de la Unión Europea respecto a su posición históricamente hegemónica en el comercio internacional. ¿Lo ves de esa manera? Bueno, hoy la potencia comercial del mundo es China, ¿no? Claro. Desde 2013 creo, que ya es el principal exportador de bienes y servicios. Aunque bueno, obviamente Estados Unidos tiene su importancia, Europa, pero de hecho China ya es el principal socio comercial, además de Rusia por supuesto, de 145 países en el mundo, que incluye nada más y nada menos, por ejemplo, a países como Alemania o a países como la India ahora. Claro. Nada más y nada menos. Y después, a ver, este movimiento empieza hace muchos años en China la idea de ubicar al yuan como una moneda global. Hoy es la cuarta divisa en intercambio. Todavía tiene un problema China, que no abrió su cuenta capital. Pero no la abrió tampoco porque quiere tener la suficiente fuerza para que no se le meta las redes financieras del norte global a coparle el sistema financiero chino. Entonces la va abriendo a poquito y administra los flujos financieros todavía, bueno, de forma muy, con un control estatal muy fuerte. Pero fijémonos lo siguiente, justamente en 2014 lanzan en Fortaleza, en Brasil, en pleno conflicto, ¿no? Cuando se dispara la de Ucrania, Claro. cuando China lanza también, bueno, un año antes, la nueva Ruta de la Seda, en todo ese proceso expansivo en Eurasia, se lanza el Banco de los BRICS y el Fondo de los BRICS, en Fortaleza, en Brasil, en 2014. Algo que Estados Unidos vio muy mal, ¿no? Que en su patio trasero le lancen una nueva arquitectura financiera, proto-arquitectura financiera, porque en gestación, ¿no? Pero que eclipsa al Banco Mundial, el FMI. Después China lanza el Banco de Inversión, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, El BAI. el BAI, Claro. que tiene un peso enorme en Asia, queda fuera de Estados Unidos, pero incluso se meten con un porcentaje minoritario potencias europeas, y hoy por hoy ha eclipsado completamente en Asia al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o al Banco de Desarrollo Asiático. Entonces, otro dato que vimos con ya de 2018, que China lanza un cambio de petroyuanes. Es tal el volumen del comercio de petróleo mundial que maneja lo que representa China, que bueno, se incentiva este intercambio en yuanes. Como vos decís, ya Rusia y China vienen trabajando en 2014 y cada vez más su intercambio es en yuanes, rublos, ¿no? Y eso ha avanzado muchísimo. También ahora apareció esto de la India, que como la sanción, la India necesita importar petróleo. La India es un socio histórico de Rusia. Rusia siempre le vendió armas a la India y tiene una posición muy fuerte la India en la relación con Rusia. Bueno, aparece diciendo, bueno, si no puedo comerciar en dólares,
lo pudo hacer en yuanes. El yuan, después de la guerra, no se devaluó, porque muchos especulaban a ver qué poder tiene esta moneda. Entonces, si el conflicto de Ucrania, si era todavía una moneda débil, donde la gente huye, digamos, en los momentos de crisis, ¿no? de los activos más riesgosos, de ciertas posiciones en moneda. Bueno, no, al contrario, se mantuvo muy estable. Entonces, eso es todo un dato. Y después, con la pandemia, que ya nosotros caracterizamos que era entramos en un nuevo momento geopolítico mundial, lo que es la bolsa de valores en China, en Shanghái, y China mismo se convirtió en un mercado de activos financieros muy, muy importante. Entonces, claramente, si bien todavía la hegemonía del dólar está, y creo que es el último monopolio que le queda al poder anglo-estadounidense, ya el militar vemos que Sí. está disputado claramente, el control de los recursos naturales también, el comercio también y lo productivo también, Claro. medio de información también, porque si bien uno ve decir, bueno, acá no llega mucho todo el occidente, en otros lugares del mundo está más repartido, creo que todavía le queda, pero es cierto que me parece que está dando un paso más y todo este conflicto acelera un paso más en esta creación de otras estructuras financieras monetarias alternativas en detrimento de la hegemonía del dólar. Y aparte hay un problema, usar el dólar como arma pues es un boomerang. Así como puede servir en el corto plazo, si sirvió para hundir la economía de Irán, con las sanciones que le hizo Trump, o sirvió también para Rusia porque le pegó a Rusia en su momento fuertemente, en 2014, 2015, 2016, recién se empezó a recuperar en 2016 con las sanciones. Lo cierto es que eso es un boomerang, porque vos estás rompiendo una característica central de una hegemonía monetaria que es que garantiza sí o sí ser medio de pago, reserva de valor, ¿no? Unidad de cuenta. Cuando vos le sacás una cosa es sacar a Cuba. Sí, otra cosa es Ahora, cuando sacar sacás al principal exportador de gas del mundo, el segundo de petróleo, el principal de trigo, y Se las te cosas complica. se complican. Gaby, vamos a la tanda. Sí, yo Tirá la pregunta y vamos quería a la tirar tanda. una pregunta eso para después de la tanda. No, por ahí hablar un poco de este concepto que dijiste de lo de la guerra híbrida, desarrollarlo un poco porque me parece súper interesante para charlar después de Concuerdo. la tanda, ¿no? Así que vamos a la tanda y ahora lo tenemos a Gaby explicando un poco más en profundidad la cuestión de la guerra híbrida, que es la nueva forma de guerra en el planeta. Radio La Plata 90.9. Cipri, me repetí la pregunta porque me llegaron 17 millones de mensajes de texto, SMS, diciendo que Cipri repita la pregunta, por La favor. dije demasiado rápido, ¿no? No, está bien, yo para que si alguien se prende ahora Para el programa. recordar. No, por ahí, Gabriel, este concepto que algo dijiste al comienzo de la entrevista y lo has hablado, lo has escrito en otros momentos y me parece súper interesante de este concepto de la guerra híbrida. Por ahí preguntarte qué es, bueno, eso, ¿qué es? Bien. Sí, justamente surge después del conflicto en Ucrania 2014, todo lo que eso dispara y lo que uno viene escribiendo desde ahí. Y sobre todo Occidente empieza a hablar de una nueva guerra fría contra Rusia en ese momento. Después se utiliza esta idea de nueva guerra fría contra China y ahora se vuelve... Pero bueno, desde 2014 en adelante se habla de nueva guerra fría. Bien. Está esa como necesidad de que resurja Claro. esa rivalidad, ¿no? Sí, Mediáticamente, que aparte es por lo una menos. guerra que quedó en el imaginario y que bueno, efectivamente fue así. Estados Unidos ganó. Y que queda como que bueno, dos alineamientos muy grandes a partir del cual bueno hay que alinearse con Occidente, con la democracia, con el bien. Acá, perdón, una cuestión para sumar, es que estamos en un contexto totalmente diferente porque además no es que hay dos modelos tan distintos, si bien obviamente podemos pensar en, no sé, la diferencia del modelo político, ¿no? Por eso me parece que también se está hablando mucho últimamente del concepto este de autocracia como la forma de gobernar que tienen, bueno,
Putin, que tiene Xi Jinping en China, ¿no? Como los Claro. Maduro en Venezuela, como tipo el eje del mal. Pero es diferente a lo que era la Unión Soviética, que tenía un modelo económico incluso totalmente diferente. Entonces hablar de Guerra Fría es como medio anticuado, Y inadecuado. yo lo que veo es que en realidad, ¿y por qué, digamos, nueva guerra híbrida? A nivel estructural, lo que uno ve, obviamente está lo mismo la condición de la guerra fría, que era la destrucción mutua asegurada, impide, ¿no?, un ataque, una guerra convencional entre potencias, nuclear, porque implica el fin de la Claro. humanidad. Pero lo que nosotros tenemos no tenemos un mundo de dos bloques separados, no existen dos bloques separados. Es la globalización. Claro, hay una profunda interdependencia donde además, si vos agarrás China, o mismo Rusia, pero sobre todo China, está en el corazón de la economía mundial. Sí. Claro. O sea, de las cadenas de valor mundiales. Shenzhen, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, claro, el 90% de los productos tecnológicos que consumimos, algún componente pasa por ahí, Sí. del 90%. O sea, pasa por todo el valle del Río de las Perlas. Pero además financieramente, hay una interdependencia profunda. Insisto, China tiene un PBI industrial que es igual a la suma del PBI industrial de Alemania, Estados Unidos, Japón. 4 trillones de una bestialidad. dólares, o 4 billones en nuestro lenguaje, trillones dirían los gringos. Esa bestialidad, pero eso porque es el taller del mundo, no es que produce para los chinos. Claro. Entonces, ese gran taller del mundo. Entonces, es un mundo profundamente interconectado, interdependiente, y que además no hay dos bloques separados. En ese mundo, donde hay menor nivel de exterioridad, digamos, el enfrentamiento que uno empieza a ver desde 2014 es, por un lado, híbrido en el sentido de que se combinan operaciones con fuerzas convencionales con no convencionales. Si uno ve los conflictos en Ucrania, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Libia, en el Yemen, ves que hay una combinación de fuerzas convencionales, ejércitos, ¿no?, formales, y fuerzas no convencionales, guerrillas, mercenarios u otro tipo de La resistencia urbana, por ejemplo, se hablaba tanto sí. estos días de Ucrania. O los chechenos yendo para el lado de los rusos, que son como medio unos Sí. milicianos, ¿viste? Sí. Bueno, o los mismos independentistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, que brotan de la sociedad civil, pero que también hay grupos de poder ahí, que también se constituyen como milicias. Claro. Claro. En Siria también es claro, interviene Rusia en Siria con aparato convencional, capacidad de fuerza armada, pero también hay milicia chiita. Desborda la lógica de un ejército regular, digamos. Claro, y desborda esa lógica de la guerra convencional, pero completamente. Obviamente lo hemos visto en otras guerras asimétricas, etcétera, pero acá además hay un componente muy fuerte de ciberguerra, guerra económica a través de sanciones, ¿no? Una guerra Comunicacional. muy también, ¿no? fuerte, de propaganda, obviamente, que es parte de todas las guerras, pero que antes había más capacidad de, bueno, estamos viendo algunas reacciones para, no sé, prohibir RT, pero como que hoy la información circula mucho más, digamos, es más difícil bloquearla o administrar sus flujos. Sí, todos los lawfare también, como vemos, es parte de la... Hay una guerra en todos los frentes, una guerra total. Yo, de hecho, bueno, sé autores chinos que en Unrestricted War escribieron Guerra Irrestricta en 1999, dos generales, y ya empezaban a ver este cambio, este nuevo concepto de la guerra. Después Koriko, un ruso, que ya empieza a aplicar este concepto de guerra híbrida. También Joseph Nye de Harvard, digamos, Estados Unidos. Todos empiezan a ver que hay un cambio acá. Lo que yo veo, también, le agrego a eso, bueno, además de definir a mi manera esta guerra mundial híbrida y fragmentada, es este concepto de lo mundial. ¿Sí? Post 2014 empieza a ser claro que se disputan los grandes polos de poder, que esto ya es directo. No se tiran bombas entre sí, pero bueno, combaten de forma directa. Y combaten en distintos escenarios, por eso es fragmentada. Incluso hasta el Papa Francisco salió, que yo tomé eso, él no habla de guerra híbrida, por supuesto, pero en 2014, en una entrevista en La Vanguardia, salió a decir, bueno, en realidad estamos en una suerte de guerra mundial por pedacitos, dijo él. Y que me pareció también muy atinado, porque era eso. O sea, vemos que se multiplicaban los conflictos, un montón de focos, por lo menos 10 focos bélicos, técnico-militares con estas formas híbridas. Y bueno, ya se ve lo mismo que cuando Estados Unidos decide matar a Soleimani
este general tan importante de Irán, lo mata en Irak. No tenía una declaración de guerra contra Irán. No, Estaba claro. en guerra económica a través de sanciones, pero... Y mata a un general, Sí, ¿no? alto En un rango. convoy de alto... a ver, el número 3 del poder de Irán, más o menos, o Sí. no sé, hay una discusión ahí, pero de la élite del poder. No hubo sanciones ahí. No. Y claro, fue como, pum, lo mató en territorio iraquí. Y Soleimani, obviamente, también estaba en territorio iraquí, pues chiitas. Claro. Entonces, bueno, es parte de esto. Y esto es clave entenderlo porque el mundo entró en esa. Claro. Y eso se agudizó, y esa tendencia, que yo también lo vengo formulando para el debate, no sé, pero mi tesis es que justamente post pandemia en un nuevo momento geopolítico, por lo tanto se agudizan las contradicciones sistémicas, con lo cual se agudiza esta guerra. Y bueno, lo de Ucrania viene a confirmar eso, o sea, porque justamente es un foco. ¿Cuáles son los grandes focos, los grandes pliegues donde esto se ve y donde aparte se ve más esta contradicción entre fuerzas, las viejas fuerzas unipolares de Washington y el imperialismo anglo-estadounidense versus estas potencias emergentes y particularmente Rusia y China? Bueno, en Ucrania se ve, o en Taiwán y en el mar de China. Entonces ahí es donde más se cruje todo esto. Claro, súper interesante. Me quedé pensando, porque recién estabas hablando de lo que pasaba, ¿no? ¿Qué podía pasar en el eje Rusia-China, Rusia-Pakistán, Rusia-India? Y yéndonos más para Occidente, mi interpretación, tal vez errada, es que en un momento Rusia por ahí apostó a generar que en Occidente, digamos, las disputas que había, las fisuras que podía haber entre algunas potencias, se ampliaran aún más. Y por ahí lo que por lo menos yo veo de efecto inmediato es como que el bloque, por lo menos a nivel OTAN, se unificó más que antes. Entonces vos pensás que puede haber fisuras del lado occidental, creés que va a pasar el efecto contrario. Gran pregunta, sí, porque una de las contradicciones que se veía era justamente al interior del norte global. O en términos concretos uno veía una contradicción que crecía y crecía desde la guerra en Irak entre Londres y Washington y Berlín y París. La guerra de Irak, porque además en Irak justamente Estados Unidos y el Reino Unido y la alianza que va ahí va contra los intereses de Francia y Alemania y lo perjudica Claro. profundamente. Por eso Francia se opone al Consejo de Seguridad a la guerra de Irak, lo mismo que China y Rusia, queda jugando ahí ya en 2003. Entonces hay contradicción, otra contradicción se ve ahí con el Nord Stream 2, famoso ahora gasoducto Que no sabemos qué va a pasar tampoco. que ya está construido. Está hecho. Eso es muy Increíble. fuerte porque, perdón, Cipri, Sí, ¿no? agrego, yo soy un empresario, ruso, alemán, ucraniano, húngaro o polaco o lo que sea de Europa, que supongo que va a haber fondo de inversión de varias partes de Europa, y puse plata ahí y no hay respuesta. Está bien, un mes te digo, está bien, sigamos el Lo juego. aguantamos. ¿Cuánto más también puede, ¿no? Los inversores que pusieron la plata Sí. para esa infraestructura Empezás aguantar a agarrar eso? la cacerola. Claro. No Sí, puede más. que también son alemanes. Exacto. Porque además, a ver, la presión contra el gasoducto Venía de antes. Venía de antes, hace 10 años, desde Sí. que arrancó. No querían saber Claro. nada. No solo por un interés inmediato de que bueno, Estados Unidos quiere venderle el gas, el shale gas, bueno, a través de barco, ¿no? Comercializar gas licuado a los alemanes, que es mucho más caro que el ruso. Ahora igual está carísimo todo, pero Sí. es mucho más caro en tiempos normales. Sino que además hay una premisa estratégica fundamental: mantener dividida Rusia y Alemania. Claro. Que no se arme esa alianza euroasiática, porque cualquier pensador estratégico anglosajón del establishment tiene eso como premisa. Sí, o sea, sí. Su peor pesadilla. claro. Aislar a Rusia. Que Así como Rusia no puede tener la influencia en hay que sacarle a Rusia Ucrania para que no sea una potencia euroasiática, una potencia con proyección global, y a Ucrania que tiene que ver de Occidente. La otra premisa es impedir esa alianza euroasiática, que ya viene planteada de Haushofer, digamos, en el debate de la geopolítica europea. Entonces, vos eso tenés esa contradicción. En el corto plazo yo lo que veo, y creo que es uno de los motivos de por qué aceleró la presión en Ucrania a Occidente también y a Estados Unidos,
porque justamente le permite como volver a liderar o volver a constituirse como el líder incuestionado de la OTAN y retrasar varios proyectos de la Unión Europea o del núcleo franco-alemán, que es tener unas fuerzas armadas y un ejército propio. Ellos vienen hablando hace años de autonomía estratégica abierta, que en realidad sacarle lo de abierto y es autonomía estratégica, o sea que es armar complejo industrial militar, armarse fuerza armada propia. Eso ya lo planteó, es un proyecto de Gaulle, ¿no? Desde hace muchísimas décadas, ese famoso líder francés que justamente salió del comando conjunto de la OTAN en su momento, pero ya empezó a plantearlo Alemania también en los últimos años. Entonces eso lo retrasó. Claramente fisura, o sea, esto aleja a Alemania y Francia de Rusia, obviamente, abroquela ahí un polo occidental. Pero bueno, esto es en el corto plazo. Yo lo que tengo mis dudas, a ver qué pasa en el mediano plazo, porque igual esto depende, porque ya son especulaciones. Porque depende de cómo progrese este conflicto. Pero el tema es que acá el que está pagando un costo tremendo, además de los pobres ucranianos, obviamente, y también los costos que paga Rusia por sanciones, etcétera. Pero Europa es un gran perdedor en esto. Sí, sin dudas. Entonces, ¿cuánto tiempo Europa va a pagar el costo de este protectorado y de esta subordinación estratégica? Yo me acuerdo que esto lo discutí en Cuba, en los Congresos de Estudio Estratégico, cuando presenté justo este trabajo, el primer trabajo de el conflicto en Ucrania, nueva fase de la crisis mundial, del orden mundial, fue en 2015, que después salió en 2016 con otro nombre y con otras modificaciones y mejorado en la revista Geopolítica de la Universidad Complutense de Madrid, pero que es más o menos el mismo trabajo. Y planteábamos algunas de estas cuestiones y cómo ya veías Alemania y Francia, que se planteaba en el conflicto de Ucrania de 2014, distinto de Estados Unidos, por ejemplo, apoyando los acuerdos de Minsk con Rusia, Ucrania, Francia, Alemania, esos acuerdos que todo el tiempo Estados Unidos jugó a boicotear, que no le gustaban nada, primero porque no estaba sentado en la mesa esos acuerdos, y además no quería esos acuerdos, ¿no?, que establecían, entre otras cuestiones, darle mayor autonomía a Donetsk y Lugansk, ¿no? Ir hacia, frenar el conflicto bélico, etcétera, etcétera. Entonces ya lo veías ahí. Entonces yo lo que veo es que Europa está pagando mucho costo. No sé hasta cuándo. Y esto lo discutíamos en 2015, un alemán, que además eran los que financiaban en gran medida el evento, y expuso, era uno de los, no me acuerdo ahora el nombre, pero de los representantes de los tanques de pensamiento alemanes, así del establishment, no es que era un... Y él me decía, mira, en última instancia, si nosotros tenemos que elegir entre Rusia y China o Estados Unidos, vamos con Estados Unidos. Eso era así en 2015. Lo que yo no sé es cuánto tiempo, porque encima ellos estaban fracturados en su opinión. Schröder, por ejemplo, el ex canciller alemán de la socialdemocracia, antes de Merkel, era uno de los más interesados y siempre presionó por esta unidad Rusia-Alemania. Y estaba metido en el tema de la construcción del gasoducto, este segundo gasoducto. Era, creo que, director de la empresa conjunta o la entidad que llevaba adelante este Nord Stream 2. Entonces, ahí, viste, por ahora, en el corto plazo, es cierto, abroquela a Estados Unidos y retrasa una autonomía estratégica europea que puede ser muy negativa. Pero en el mediano y largo no sé. No se sabe. Y también pensaba en el corto plazo, ¿no?, que se veía que los gastos militares que va a tener Alemania, por ejemplo, se acercan a lo que pretendía Trump hace unos años, ¿no?, que decía el 2% del PBI que esté destinado a la defensa. Claro, porque, Trump ahí lo que no quería, es decir, que los gastos de protección, porque Europa es un protectorado militar, pero tiene que poner más plata para eso ahora. Incluso Trump planteaba ir hasta el 4%. O sea, que pongan el mínimo, que es el 2, que está escrito, pero es letra muerta porque nunca lo cumple. Alemania pone, no sé si el 1 o alrededor del 1, y pocos países lo cumplen eso, y los que lo cumplen son los más alineados justamente con Estados Unidos. Entonces, mínimo 2 y llevarlo tendencialmente
hacia el 4. Ahora sí, esto se dispara. Claro. Y esa demanda de la OTAN crece. Lo que pasa es que también otro puede decir, bueno, yo gasto más, pero entonces quiero más autonomía también. Claro. Porque la otra es, está bien, yo soy un protectorado, acepto mi subordinación estratégica y en última instancia tengo mis costos. Y son costos porque Europa está estancada desde el 2008. Claro. Y eso es un costo que viene pagando Ujú. Europa. Entonces, bueno, acepto eso o, bueno, gasto más pero empiezo a armar lo mío. Bueno, veremos eso, ¿viste? También. Pero sí, es cierto que ahora hay un compromiso, por lo menos, de empezar a tener un gasto militar mayor y eso es un triunfo, por lo menos en el corto plazo, de Washington y Londres. Te quería hacer una pregunta, por lo menos la última de mi parte, porque bueno, vos arrancaste la nota diciendo que había citado una entrevista nuestra del año pasado donde decías que con Biden se iba a volver a agudizar el conflicto con Rusia. Y cuando apenas comenzó, digamos, la invasión, o bueno, el conflicto militar, apareció Trump en un acto diciendo, bueno, Putin en realidad es un tipo inteligente, porque amenazó. Nuestros dirigentes son todos tontos, nadie hizo nada y avanzó. Lo ¿no? amo. Entonces, lo ¿vos amo. ves que hay una debilidad en ese sentido respecto a la respuesta y a la capacidad que tuvo Occidente, llámese Estados Unidos o la Unión Europea, como decías recién, con respecto a, bueno, qué hacer con Rusia, el no saber qué hacer o cómo reaccionar, pues digo, militarmente? Incluso, bueno, hasta el propio Zelensky está patas para arriba diciendo, ya sabemos que no podemos entrar a la OTAN y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, eso, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que, a ver, sí, Estados Unidos presionó muchísimo para escalar este conflicto. Eso es de la nueva administración, porque Sí, con de la Trump nueva- siempre fue... claro, pasó a ser un conflicto secundario Claro. con Trump. Pero desde que llegó Biden, por eso decimos, cuando nosotros cuando yo vi a Anthony Blinken y a Victoria Nuland en el Departamento de Estado, sí, que son los halcones. halcones antirrusos, digamos, Claro. no es por Rusia en sí, sino porque hay que controlar el espacio medio, Claro. con toda esa obsesividad que tiene. Pero bueno, que expresan una política imperial y que está atada también a un proceso de acumulación de capital que ellos entienden que hay que rediseñar, ¿no? O sea, es profundo. Entonces, cuando vimos eso dije, wow. Y vos lo ves, en agosto se juntan en Kiev, una cumbre de la OTAN, más 16 países, y dice Rusia tiene que volver Crimea, lo cual saben todo Claro, que imposible. No va a pasar. no va porque aparte son todos rusos los que viven en Crimea, está la base de Claro. Sebastopol. Crimea históricamente fue una posesión rusa, históricamente, de hace 3 siglos por lo menos. Después con Ucrania tuvo una independencia, o sea, no fue rusa, pero en términos relativos, porque el control real era ruso. Claro. Es mojar, es decir, eso sabes que es, bueno, Una provocación. una provocación. Y hacer eso en Kiev, además. Después ahí mismo, envalentonar y Zelensky dice, bueno, tenemos que entrar a la OTAN, ¿sí? Volver a ese tema muy fuerte. Después preparar, a partir de octubre, entrenar las Fuerzas Armadas ucranianas con el argumento de una posible invasión, pero con una intervención mucho más fuerte en el territorio. Y ir por una ofensiva en el Donbass, porque lo que se estaba armando también, digamos, no quiere decir que eso justifique una entrada de Putin, pero digo, el otro lado estaba armando Claro. una ofensiva en el Donbass para decir, bueno, vamos a terminar con estos insurgentes prorrusos. Y eso ya lo ves en octubre, noviembre, todo va escalando. Zelensky llegó a decir en febrero, podemos poner armas estratégicas en Ucrania, siendo parte de la OTAN, y eso ya fue como, bueno, superar, Sí. cruzar todas las líneas rojas de Moscú. Y todo el tiempo eso lo incentivó los globalistas. Yo creo que es una gran jugada de ellos. Ellos aceleran esto. Le ponen el palito y le dicen, bueno, a ver, invadí. Hacelo, a ver, o sea, porque no le dejó mucha más alternativa. La otra era morfársela y mostrar debilidad. Claro, no da. Que bueno, puede ser una opción, pero bueno, Rusia quedaba como mal parada en el escenario del poder mundial. Insisto, eso no justifica ninguna invasión ni nada, pero en la lógica del poder real, la realpolitik, digamos. Sí. Entonces lo llevó a eso. Por eso muchos ahí dicen, bueno, le hicieron pisar el palito. Pero más que palito, lo fue encerrando. Cuando vos Zelensky dice, vamos a poner armas Sí. de la OTAN Sí, acá. sí, ahí está. Se podía esperar la reacción. Y si no es de decirse, porque Rusia viene diciendo que si hacen eso, lo vamos a invadir. Entonces el otro dijo, vamos a hacer eso y bueno. A ver. Entonces, yo creo que ellos ven que acumulan
aceleran una guerra. Ellos dicen, como tendencia nosotros vamos a un declive relativo. Cuanto más acelera esto, por ahí más podemos detener este declive relativo. Puede empantanar a Rusia, lo puede aislar, podemos fracturar con China, la fracturamos con Europa. Es decir, hay una especulación de poder de que esto puede ser beneficioso. Claro. Y que un empantanamiento en Ucrania, que tengan su Irak ellos. Exacto. Si eso va a ser así, no sé, yo tengo mis dudas con eso. Yo creo que si los rusos logran, en esta estrategia que están haciendo, envolviendo a toda la zona sureste prorrusa, logran consolidar ahí, es decir, bueno, destruyo la capacidad de defensa de Ucrania, destruyo a los sectores nacionalistas y los ultranacionalistas y los neonazis más antirrusos. Protejo el Donbass y me extiendo ahí y logro el estatus de neutralidad, lo puede vender como una victoria Putin y se para. Sí. Entonces, si banca las sanciones, veremos. Yo todavía no tengo claro el resultado más político-estratégico. Si sigue la tendencia de hace unos años, la tendencia estructural te dice que las potencias emergentes van a seguir avanzando, porque esa es la tendencia estructural. Pero quizás puede ser una buena jugada para frenar esa tendencia. Claro. Es decir, pero que jugaron a fondo, está claro. Es decir, no creo que haya habido una desinteligencia. En todo caso, sí, entre Trump y Biden hay dos geoestrategias muy distintas. Claro. Y eso se ve, hay un choque ahí entre dos tipos de geoestrategia, pero los globalistas fueron a prender fondo. fuego a Ucrania, Claro. y sabían que este era un escenario. Sí, sabiendo que podía darse este tipo de consecuencias. Sí. Bueno, Clarísimo. Gaby, te dejamos en libertad, vamos a una tanda nosotros, te agradecemos un montón por haber venido ya una vez más de gira mundial, en esta oportunidad acá en el piso de Radio La Plata, y bueno, siempre esclarecedor, y me gusta por las profundidades, las contradicciones, nombrar eso para mí es muy importante, sobre todo en este tema, porque mucha boludez se comenta, perdón, ¿no? La expresión en los medios de comunicación, así que está bueno tener a una persona que sabe en serio sobre Que el nos tema. deja pensando. Nos deja pensando aparte, ¿no? Así que bueno, te despedimos, vamos a la tanda y volvemos enseguida. Gracias, un gusto y bueno, sigan con esto que está buenísimo.